Ahora traigo un tema medio raro. El nombre es Nunca es tarde para la salvación. ¿Verdad? Bendito Dios, pero saben que a través de los años, de los siglos, Dios ha procurado hablar a su pueblo de diferentes maneras, ¿verdad? Dios nos habla a través de enfermedades, situaciones difíciles, de una predicación, de un canto, de un testimonio. La palabra de Dios es expuesta para tocar el corazón de su creación, ¿verdad? Y luego encontramos textos en la Biblia que dicen: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta es una muestra de la comunidad íntima que Dios quiere con usted. Dios quiere tener esa comunión íntima y es tanto que dio a su Hijo para que usted y yo pudiéramos llegar a la gloria. Y saben, mis hermanos, que él dice así: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en el tiempo de la provocación. Y me puse a pensar esa parte, el tiempo de la provocación. Cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Jehová Dios se presentó a ellos de muchas maneras y lo provocaban a Dios regresando a los ídolos, renegando contra Dios por cualquier cosa. Hubo una ocasión cuando dijeron: en Egipto teníamos aunque sea cebollas que comer. Y el Señor abrió los cielos y les mandó el maná, pan del cielo. Y al tiempo se enfadaron y comenzaron a renegar. ¿Y la carnita qué? ¿Qué pasó con la carnita? Y dice el Señor: bueno, ahí les van unas codornices, y les dio. Y luego comenzaron a renegar: ¡qué calor! El sol nos está fatigando. Y el Señor les mandó unas nubes que los cubrieran mientras que caminaban. Y cuando tuvieron sed, fueron a una roca y de ahí salió un manán de agua fresca que todo el pueblo estuvo tomando. ¿Y sabían que 40 años anduvieron con el mismo calzado? Las mujeres ahorita se morirían otra vez, ¿verdad? Ellas quieren 10, 15 pares y se le hace poco, pero el Señor dijo: no tiene ni qué preocuparse. Y aún así renegaban contra Dios, pero Dios quería esa comunión como quiere ahorita. Ahora, nosotros sabemos que Dios quiere salvarnos, ¿verdad? Dice en 1 Timoteo 3, 2 y 4, dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, ¿se fijaron? Que todos los hombres, y hermanas, cuando la Biblia expresa la palabra hombre, está hablando de humanidad, ¿ok? No crean que nomás los hombres, toda la humanidad sea salva y venga, ¿verdad? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque no nos crió para destruirnos. ¿Sabían ustedes que el infierno no fue hecho para la gente? Fue hecho para Satanás y todos sus demonios, pero no para nosotros. Sin embargo, hay gente que ha preferido seguir la maldad, la oscuridad y darle la espalda a Dios. Pero Dios nos hizo para salvarnos. Ahora vamos a leer Lucas 23, el 39. Los que tienen Biblia, si no, ahí va a estar en la pantalla. Dice así la palabra de nuestro Dios: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuraba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiéndole el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación?
Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecen nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias por esta porción de tu palabra. Ahora te ruego que nos des la sabiduría para poder entender tu mensaje. Prepara nuestro corazón para vivir tus verdades y que todo lo que se hable sea para darte a ti la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Van a decir ustedes: oye, hermano, ya pasó la Semana Santa, ¿verdad? Ya vimos todo esto, pero aquí hay un mensaje tan hermoso que yo quiero compartir con ustedes. Había dos malhechores, ¿verdad? Y hermanos, para que un hombre llegara a este punto que lo colgaran sobre una cruz, tenía que ser un hombre muy malo. Entonces, no era que había un hombre bueno y un malo al lado de Jesús. Eran dos hombres que habían vivido vidas horribles, que llegaron al punto que ya la sociedad dijo: no tienen remedio. Y entonces uno de ellos voltea y le dice a Cristo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y el otro pues lo reprende y le dice: oye, cálmate, digo despacio, tú y yo estamos aquí por lo que hicimos, pero no tiene ninguna culpa. Ahora me pongo a pensar yo, aún el hombre que le dice a Cristo: sálvate tú y sálvanos a nosotros, él había oído de Jesús, él había entendido un poco de lo que estaba pasando. Y no solamente eso, sino que nosotros sabemos que la palabra de Dios nos la puso en la mente y en el corazón. Si usted dice una mentira, nadie le tiene que ir a decir: hey, las mentiras te van a llevar al infierno, pero uno se siente culpable. Si tú robas, tú sabes que estás mal. Nosotros le llamamos conciencia, ¿verdad? No, es que la conciencia me golpea. No, es la palabra de Dios que está en tu mente y en tu corazón. De alguna manera, él había entendido que ese era algo diferente. Sin embargo, hermanos, él no quiso sujetarse a Dios. Y hoy en día pasa lo mismo. Y hermanos, hoy en día hay gente que no admite que hay Dios. Y quiero hacer hincapié en esa palabra: no admite que hay Dios. ¿Se fijaron que no dije que no creen que hay Dios? Porque hay mucha gente que dice que no cree que hay Dios. Hay unos que se llaman ateos. El ateo dice: yo no creo que hay Dios, y se acabó. Y luego está otro grupo que se llama agnósticos. ¿Sí? Bueno, quizás hay Dios o no haya Dios, pues a mí qué, ¿verdad? A ver cómo me va cuando me muera y ese modo de pensar, ¿verdad? Pero la verdad es que ni los agnósticos ni los ateos ignoran que hay un Dios. Mira, había un ateo muy conocido que se llamaba, y voy a buscarlo aquí, Anton LaVey, ¿verdad? ¿Han oído de la iglesia de Satanás? Él era el fundador. Y él escribió la Biblia de Satanás. Y cuando murió, se dice que dijo: ay, Dios mío, ¿qué he hecho? Que no admitiera que había Dios es una cosa, pero que dentro de él, su alma, sí sabía que había Dios. Hubo otro hombre, Thomas Paine, y eso a lo mejor lo conocen los jóvenes porque se estudia. Escribió un libro que se llama La Edad de la Razón, The Age of Reasoning en inglés, ¿verdad? Dijo: todo lo que es cristianismo es mentira, y miren, lo voy a comprobar aquí, aquí y aquí. Y cuando murió, se dan noticias de que dijo: no me abandonen porque siento que voy a una oscuridad. No hay ateos que no crean en Dios. Hay ateos que niegan a Dios. Entonces, cuando nosotros estamos platicando con gente, nos va a decir: no, yo sé, no me digas nada de eso. No nos están diciendo: no creo en nada de eso.
Lo que nos está diciendo, ¿sabes qué? Yo no quiero admitir que hay un Dios porque yo no me quiero sujetar a una voluntad de Dios. Porque yo no quiero tener que dar cuenta a un ser supremo. Déjame como estoy. A mí me ha tocado ir al hospital a visitar gente que ya está a la puerta de la muerte. Y me ha tocado hablar con ellos y explicarles el amor de Dios y la salvación. Y así, ya estando por morir, me han dicho, no, ahorita no. Qué tremendo, ¿verdad? Ahorita no. Y saben que, no, como les digo, no es que no crean, ¿verdad? Pero los hombres se han hecho cosas para calmar su conciencia, ¿verdad? Mira, hay un grupo por ahí, la Iglesia Popular, que sacó el purgatorio. ¡Wow! ¡Qué chulada!, ¿verdad? Si tú crees en el purgatorio, pues no te preocupes. Ni modo que te mande Dios al infierno, no eres tan malo. Y a lo mejor no vas a la gloria luego, porque tampoco eres tan bueno. Vas a ir a un lugar que Dios ha preparado en el medio, que se llama purgatorio. Y ahí vas a purgar, vas a quitar tus pecados. Y ¿sabes qué? Aún si quieres salir más rápido, tu familia puede pagar unas misas gregorianas. Y en 30 misas te vas al cielo. Doctrina del corazón de Satanás. Y si eso fuera poco, el escapulatorio, el escapulato. Así como dijo la hermana, escapulatorio. Son unos trapitos que se amarran aquí porque eso nos va a cuidar de no pisar el infierno. Y comenzamos a ver cosas que el hombre ha sacado para calmar la conciencia del hombre pecador que no quiere rendir su vida a Cristo. Este hombre que estaba a un lado de Jesús, si eres el Cristo, ¿por qué no te salvas? Y sálvanos a nosotros por si las moscas, ¿verdad? Entonces, ese estaba así. Ahora recordemos que el Señor puso su palabra en nuestro corazón. Hermano, la Biblia nos enseña que Satanás ha cegado el entendimiento del hombre y que ha puesto un velo delante de nuestros ojos. Y el único que puede quitar eso es la palabra poderosa de Dios. Y dice la Escritura, pero ¿cómo van a escuchar la palabra si no hay quien les predique? Pues nosotros, qué fácil es apuntarle a una persona y decir, mira, ese pecador ni a la iglesia va. Pero qué difícil es ir a hablarle a ese pecador, invitarlo a la iglesia. Oramos por nuestra comunidad, que te conozcan a ti, Señor, y luego ya vamos a ver la novela en paz. Y para los que no saben, la palabra novela, que no la veas, ¿verdad? Esa me la enseñó mi esposa. Entonces, hermano, como ha cegado Satanás el entendimiento, ahora hay cosas que enseñan en la escuela que me da mucha pena, es la evolución, ¿verdad? Hay un científico muy popular, ¿verdad? Que sale ahí en la televisión y en Facebook, que es un científico de lo máximo, ¿no? Se me escapa el nombre. ¿Cómo? A lo mejor. Y él comienza a explicar, ¿verdad? Porque le preguntaron que si hay Dios, así a la brava. Él dijo, mira, no dijo que no y no dijo que sí. Mira, quizás, no sé, pero la verdad es que hace 47.8 billones de años, caramba, qué mente, ¿verdad? Hubo una explosión de la nada y se hicieron las galaxias. Y entre todo eso se hizo el mundo y el sol, y comienza a explicar unas teorías tremendas y cómo en este lugar cayó una célula de la nada, y esa célula se dividió y se hizo un gusanito,
Y en 3.8 millones de años se hizo un pescado más grande. Y pasaron otros millones de años y salió a la tierra ese pescado. Y fue evolucionando hasta que se paró. Y de repente salieron unos changos. Yo me pongo a pensar que si los changos del zoológico van a ser los hombres de mañana, no sé, ¿verdad? Pero la casa está que quizás unos hombres sí parecemos changos, pero no tenemos nada que ver. Y comienza a explicar esto. Y hermanos, ¿saben qué? A sus hijos así les enseñan. Mira, hay un libro que usted lo abre y ve desde un pez hasta un hombre parado. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Pero usted y yo tenemos la responsabilidad de a nuestros hijos, nuestros nietos, enseñando la creación. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y comenzaba a platicar cómo separó las aguas y sacó lo seco y puso el lumbrero mayor, el sol y el lumbrero menor para que hubiera luz. Y comienzas a platicar cómo hizo los animales, las aves, los peces. Y les dijo, ¿sabe qué? Multiplíquense y llenen todo. Y cuando toda la creación ya estaba hecha, la corona de la creación la hizo Jehová Dios del polvo de la tierra. Usted y yo. Qué hermoso es saber que no somos un accidente. Fuimos planeados por Dios antes de que fuera todo. Y hermanos, esa es la cosa que Satanás quiere esconder y no le conviene. Y como el hombre y la mujer somos cosquillosos, es más fácil darle al pecado que sujetarnos al Dios de la Biblia. Es más fácil. Y yo encuentro más difícil creer en la evolución que en la creación. Para mí es muy difícil creer la evolución. Y acuérdense que es una teoría. ¿Ok? Entonces seguimos con la idea de que Dios hizo todo esto para nuestra salvación. El malhechor que estaba al otro lado dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Aquí encuentro yo algo muy interesante. Este malhechor confesó que era pecador. Aquí estoy yo al punto de morir por lo que yo hice. Y luego confesó que Jesús era inocente. Pero ¿saben qué más grande que eso? Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Ese malhechor entendió que Jesús era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y que iba a venir por su iglesia. Cuando vengas en tu reino. Y yo aquí tuve que comenzar a entender. Bueno, este hombre sí entendió sobre el pecado, ¿verdad? Porque en Romanos 3:23, yo no sé si él lo escuchó o alguien le dijo, que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que dijo el Señor, pero este hombre lo entendió y por eso reconoció que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Y este malhechor no solamente entendió que el hombre que estaba en medio de ellos era el Cristo, sino que entendió que era el verdadero Hijo de Dios. Cuando vengas en tu reino, ¿verdad? Y qué hermosas palabras cuando le dijo, acuérdate de mí, ¿verdad? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y saben por qué creo que dijo esto? Porque él sabía que al confesar su pecado, el creer en Jesús, ahí está la salvación. Y yo les he dicho varias veces, hermano, que para ser salvo tiene que pasar varias cosas. Primero, tenemos que reconocer que somos pecadores. ¿Verdad? No hay purgatorio, ¿ok? Somos pecadores. Segundo, tenemos que arrepentirnos. Si yo vivo una vida de pecado, de maldad, arrepentir es darle la espalda
poner los ojos en Cristo y caminar hacia Él. Ese es arrepentimiento. Entonces, reconocer que somos pecados, arrepentirnos y confesar: Señor, contra ti solo he pecado. Y entonces, como dijo el Señor, mas a todos los que lo recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibir a Jesús, decir: Señor, hoy reconozco como pecador, yo te pido perdón y ven a mi corazón. Esa es la salvación, ¿verdad? Y este hombre no solo creyó, pero creyó también en el reino del Señor. Esta vez que venga Jesús, hermanos, ya no va a venir como hombre, ¿ok? ¿Se acuerdan que nació de una virgen? Nació en un establo, lo acostaron en un pesebre, débil el niño, tuvo que crecer, pero estaba viendo cómo va a venir y ahí les va, porque primero Él lo anuncia. En Juan 14:3, Él dice que va a venir, ¿verdad? Le dice: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es lo que está diciendo el Señor. Me voy a ir. Acuérdense que estaba en la cruz. El hombre que estaba a un lado reconoció que iba a regresar. Quizás escuchó esto, quizás algo, pero él decía: cuando vengas en tu reino. Y Cristo se lo había dicho a los apóstoles: ¿saben qué? No los voy a dejar solos, voy a regresar. Y encontré esto en 1 de Tesalonicenses 4:16. Y es un poco largo, pero creo que es importantísimo escuchar, hermanos, cómo Jesús va a venir por nosotros. Para antes de leerlo, les voy a explicar. Cuando dice que los que durmieron en Él son nuestros hermanos, hermanas que han muerto antes que nosotros. ¿Ok? Y el Señor dice así en su palabra. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Se fija, ya no viene como un bebito, ahora viene con voz de mando, ¿verdad? Con voz de mando, con voz de... Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, hermano, para nosotros es imposible o es difícil de entender esto porque vemos con los ojos carnales. Pero usted cree, hermano, que ese malhechor, cuando venga Cristo en su reino, ¿se va a levantar sus restos? Hermanos, usted y yo fuimos hechos de la nada. Simplemente por la voluntad de Dios existimos. Y dice Él que los muertos en Cristo se resucitarán primero. Ahí va a estar mi papá, va a estar mi hermano, va a estar mi hermana. Sus cuerpos ya deshechos por los años. Pero el día que venga Cristo, esos cuerpos se van a levantar. Y saben que el Señor va a traer esas almas para volverse a unir a esos cuerpos celestiales. Pero no para ahí, dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la esperanza que usted y yo tenemos como creyentes. Porque le voy a decir una cosa: si algo está seguro en este mundo son dos cosas: pagar impuestos y morir. No se escapa. No se escapa. Hágale la lucha y ahí lo veo en el bote. ¿Verdad? La verdad. Entonces, hermanos, la pregunta no es que si vamos a morir. La pregunta es: ¿estamos preparados para morir? Saben que la muerte es una cosa que no entendemos, pero Dios es soberano. Yo me tocó estar dando un funeral de un bebito de un día nacido. Nació y el siguiente día murió.
Me he estado en funerales donde la gente tiene 100 años, ¿verdad? Y he estado en funerales donde la gente dice, no sé qué pasó, estaba saludable. Es más, ni al doctor iba casi de repente. ¿Qué cosas? Entonces, no es si vamos a morir. La pregunta es, ¿estoy preparado cuando Dios me llame? Este malhechor que estaba a un lado de Jesús, él sabía su tiempo de morir. Ya estaba ahí, ¿verdad? Y tuvo la oportunidad de pedir perdón y de reconocer a Cristo como Salvador. Pero no todos tenemos esa oportunidad. Hay personas que cuando menos piensan van en el carro y ya no existen. ¿Saben ustedes que hubo gente anoche que cuando se acostó con un montón de planes que iban a hacer y deshacer ahora y no amanecieron vivos? ¿Qué cosas, verdad? Yo por eso cuando despierto, hermanos, y no me da pena decirlo, abro los ojos y muevo la mano así, gracias Dios, todavía estoy aquí. Porque yo sé, y no tengo miedo, yo sé que un día voy a cerrar los ojos aquí, pero los voy a abrir en la presencia de Dios. Y esa es la paz que Dios me da. ¿Que quiero morir? No creo. No, yo tengo un montón de nietos y bisnietos que quiero ver todavía. Yo no quiero morir. La diferencia es de que si muero, yo estoy preparado para morir. Entonces, bendito Dios. Vivo yo, vive Dios, ¿verdad? En mí, gracias a Él. Ahora, aquel malhechor reconoció, ¿verdad? Que Jesús era el Cristo. Y así como Él, mucha gente escuchaba de Dios, como hoy en día. Miren, la Biblia nos habla de una mujer samaritana. Ella hablando con Jesús comenzó a pensar, oye, pues ¿será el profeta o qué? Y dice estas palabras, ¿verdad? Sabemos que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Toda la tierra sabía, como hoy en día todos sabemos que hay un Dios. Que no se quieran someter a Dios es otra cosa. Que quieran negarlo y decir, no existe Dios, tienen todo el derecho. Perdón, porque Dios nos ha dado libre albedrío. En otras palabras, Dios nos ha dado la libertad de escoger. Usted puede escoger que no hay Dios y puede vivir hasta los 100 años. Entonces, nosotros tenemos ese privilegio que nos dio el tiempo para poder decir, ¿sabes qué? Yo quiero a Cristo en mi vida. Pero muchos no lo van a tener, ¿verdad? Miren, este malhechor confesó su pecado y cuando estaba ya en la cruz, y dice Primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, fiel es Dios para perdonar, ¿verdad? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, y aquí puse una cosita, hermano. Usted puede ser un cristiano de 20 años, de 30 años, de 2 años y estar salvo, su nombre en el reino de Dios ya escrito en el libro de la vida, sin embargo traer pecados no confesados. Y el problema ahí, hermanos, es que la libertad que tenemos en Cristo usted no la tiene. La libertad que Dios nos ha dado no está ahí porque venimos cargando un pecado que no debemos de tener. Confesemos. Miren, hermanos, les he dicho muchas veces, 3 oportunidades para que usted se libre de estas cargas que no son suyas. Cuando pecamos, inmediatamente podemos pedir perdón, ¿verdad? Se nos mete un desvelado ahí en el freeway y ¡ay! Se nos salen unas víboras y sapos y quién sabe qué más. Hermanos, dice Dios, de cada palabra ociosa que sale de la boca del hombre va a dar cuenta a Dios. Perdóname, Señor, la regué. ¿Verdad? Pero usted no venga y me diga, ay, hermano, es que nosotros pecamos cada rato. A mí me da coraje eso. No pecamos cada rato. Cuando menos pensamos, pecamos.
Y si yo peco, me duele haber ofendido al Dios que dijo: no matarás, no robarás, no darás falso testimonio. Porque el pecado es contra el que dio la ley, y la que la dio fue Dios. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Ahora, nosotros no tenemos que cargar esa, ¿verdad? Yo puse aquí: ¿estaremos viviendo con alguna culpa todavía? No necesitamos. Fiel es Dios para perdonar, para limpiar. Y se acuerda de ese texto que a mí me encanta, siempre lo pongo en las predicaciones, ¿verdad? Primera de Isaías 1:8. La pongo porque para mí este es el Dios que nos crió para salvarnos. El Dios que nos está cuidando cada paso, que está buscando lo mejor para nosotros y nos dice: venir luego y estemos a cuenta. Venir luego y estemos a cuenta, ¿verdad? Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidas. Y si fuera si fuera rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice: no importa qué vida hayas tenido, si vienes a mí, yo voy a limpiarte de todo pecado. El malhechor que está a un lado de la cruz de Cristo no era una perita en dulce, era un hombre malo. Y aún así, cuando se arrepintió y reconoció a Cristo como el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás. Y me doy cuenta que este hombre no tuvo que bajarse a bautizarse, ¿verdad? No tuvo que ir a la iglesia a tomar cursos. Su fe, y dice la Escritura que la fe es la que nos salva, ¿verdad? Imagínense vivir sin la culpabilidad del pecado. Es hermoso. Y si la riego, ahí mismo le digo: ay, Señor, perdóname, en primer lugar. Segundo, antes de acostarnos, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Todo eso que traes, ahí sácalo. Padre, otra vez mi mujer me hizo enojar. No se crean. Mi mujer me hizo enojar, ¿verdad? Y me dio coraje y hablé mal y dije: perdóname, Padre, y ayúdame a no volverte a ofender, ayúdame a no volver a caer en este pecado y esforzarme a no tropezar en el mismo. Tenemos que vivir así. Y la tercera forma es, hermanos, antes de la Santa Cena. ¿Saben qué? Dice la Escritura que cuando se toma indignamente, por eso hay muchos debilitados y enfermos entre nosotros y algunos duermen. Porque cuando nos juntamos para recordar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, debemos de acercarnos a su mesa con limpio corazón, con confesión de todo lo que traemos, decir: Señor, lo pongo a tus pies y yo sé que tú tomarás mi pecado, lo echarás al fondo del mar y de ahí nunca te acordarás. Ese es nuestro Dios. Entonces, un ejemplo de este sentir es el rey David. Los que no han leído un poco del rey David deben de buscar, porque él cometió un pecado de lo más horrible: adulterio. Mandó matar a un hombre para quedarse con su mujer, y hasta que no vino al profeta y lo comienza a confrontar, se dio cuenta que era él. Y fíjese lo que dijo en el Salmo 32:5: mi pecado te declaré. El rey David está hablando, ¿verdad? Y no encubrí mi iniquidad. Y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Él entendió que al acercarse a Dios y confesar su pecado, su maldad, el Señor le iba a perdonar su pecado. Y fíjese lo que dice el Salmo 32:1 y 2. La palabra bienaventurado se puede traducir doblemente feliz o muy feliz. Entonces dice así:
Bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas. Doblemente feliz la persona que su pecado ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre que Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hay paz. Ahí hay paz cuando uno suelta todas esas cosas. Bienaventurado, doblemente feliz. Nosotros podemos tener vidas que vivimos en problemas en la casa, problemas económicos, problemas en el trabajo. Ya no aguantamos, pero tener paz con Dios, sabiendo que en cualquier momento estaremos en su presencia, gozando. Entonces Jesús le dice al malhechor: de cierto te digo que esta noche estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe que Pablo visitó el paraíso? Él dice: yo no sé cómo estuvo, pero yo estuve en el tercer cielo, ¿verdad? No sé cómo estuvo. Y ahí en Corintios lo explica bien suave. 2 Corintios 12. 2 Corintios 12:3 dice: yo conozco a tal hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe, ¿verdad? Dice, entonces él entendió que cuando menos pensó, él se encontró en el paraíso, ¿verdad? Dice que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Dice que cuando llegó al paraíso estaban hablando un idioma que él nomás no entendía. ¿Sabían que nuestro idioma Dios los hizo para nosotros? Porque Él tiene un idioma celestial. Y Pablo dice que se encontró en el paraíso y que vio esto increíble, ¿verdad? Pero en Apocalipsis también se encuentra este testimonio. Y dice así, Apocalipsis 2:7, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, y me puse a pensar, ¿quién va a vencer? ¿Verdad? El que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. La victoria está en reconocer que Dios es. La victoria, los que vamos a vencer, somos los que hemos reconocido que somos pecadores y ocupamos la gracia de Dios. Los que venceremos somos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Este hombre que estaba a un lado de Jesús fue vencedor. Increíble, vivió una vida horrible, pero el momento preciso tuvo la oportunidad de recibir a Cristo y su nombre fue inscrito en el libro de la vida. Y ahí fue más que vencedor. Ese es el hombre, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que este hombre haya heredado, verdad? Bueno, él tuvo la oportunidad de arrepentimiento. Él tuvo el momento en que dijo, perdóname, ¿verdad? Y recibió a Jesús. En Efesios nos dice esto, y con esto termino, ¿verdad? Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Entonces la salvación que nosotros buscamos es un regalo de Dios por medio de nuestra fe. Y dice el Señor, si tú tuvieras fe como el tamaño de la semilla de una mostaza, o sea que un poco de fe, dice, tú pudieras mover hasta un monte, ¿verdad? Entonces nosotros aquí no hablamos de qué tamaño es su fe, porque a veces decimos nosotros, hoy el hermano X es un hombre de mucha fe, y la hermana Julana es una mujer, pero de mucha fe. Y no se trata de qué tamaño es tu fe. Lo que habla la Escritura es en quién has puesto tu fe. ¿Lo pones en los médicos, en el dinero, en la fama, en otras cosas? ¿O has puesto tu fe en un Dios verdadero?
¿Has puesto tu fe de que un día estarás en la presencia de Dios y que Jesucristo va a estar ahí a un lado justificando tus acciones? Esa es la pregunta. ¿Dónde está tu fe? Como el ladrón, como el malhechor. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿O será como el otro? Pues sálvate y sálvanos si de veras eres. Hay que creer, hermanos, ¿verdad? Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Y la pregunta es, ¿tú estás listo? ¿Estás listo para cuando Dios te llame?